Frans de Waal, su libro muy reciente, Primates y filósofo, cómo evolucionó la moralidad, inglés, publicado por la Universidad de Princeton. Él es optimista, mientras que David Smith piensa que no hay bestia más peligrosa que el hombre. Es un libro también publicado en 2013 y que se llama The Most Dangerous Animal, Human Nature and the Origin of War. Si ambos bandos tienen razón, es que la naturaleza nos hizo Dr. Hyde and Jekyll. Lo que explicaría que los buenos padres de familia del Batallón de Reserva Policíaca número 101 de Hamburgo, reservistas, hombres de entre 40 y 60 años, padres de familia, no eran ningún batallón de SS, hayan matado algunos 38.000 judíos sin mayor problema en Ucrania y Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. Para concluir con una interrogación que dejo abierta, recuerdo una clase de André Leroy-Gourand en el Museo del Hombre de París en 1962, cuando yo era un joven y guapo estudiante. De repente nos dijo, ¿por qué la gran mayoría de los humanos no son zurdos? Y emitió la hipótesis siguiente: el corazón está a la izquierda, el guerrero para protegerlo carga el escudo, chimal, mexica, con el brazo izquierdo y usa el derecho para golpear al enemigo. De ser el caso, no cabe duda que Heráclito tiene razón, Polemos es el padre de todas las cosas. Ahora, paso a la violencia. El ocaso de la guerra se acompaña del ascenso de la violencia con esas guerras ocultas, esas guerras sucias, el crimen o la represión. El filósofo Jean-Luc Nancy publicó un texto que se llama Hemos perdido la guerra, en el doble sentido de ser derrotado y ya no la encontramos. La masacre y el conflicto son omnipresentes bajo mil formas y a diferencia de la guerra no tienen límites. Las guerras ya no son lo que eran, deplora Jesús Núñez Villaverde del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de Madrid. Efectivamente, si uno revisa los conflictos entre 1989, caída del muro de Berlín, y 2014, se topa en orden alfabético con las masacres de Afganistán, Angola, Argelia, Bosnia, Burundi, Colombia, Congo, Chechenia, Etiopía, Guatemala, Irak, Kosovo, Liberia, Libia, México, Ruanda, Sierra Leone, Siria, Sudán, Sri Lanka. En 2014, la marea de civiles desplazados por violencia de todo tipo ha alcanzado su nivel máximo desde 1945, 66 millones según las Naciones Unidas. Y la cifra sigue creciendo por lo que pasa en Irak y en Siria. La violencia se presenta en dos formas principales: esas guerras que podemos llamar tribales y lo que es más difícil de controlar y de evaluar todavía, la mezcla de crimen organizado, corrupción y violencia verdaderamente anómica, tanto en el campo como en nuestros centros urbanos y periurbanos. Me comentaba rápidamente la señora alcaldesa de Zamora ese tipo de problema que tiene en su municipio. Las guerras entre estados han disminuido, la violencia ha aumentado en las dos formas disque arcaicas, que para mí no son arcaicas, el banditismo y el fanatismo religioso. En México y en varios países de América Latina, grandes como chicos, el costo en vidas de esa violencia rebasa ampliamente las bajas sufridas por el ejército estadounidense en Vietnam o por el ejército francés a lo largo de las 8 años de guerra de Argelia. El gran especialista Karl Horsty, autor de numerosos libros sobre la guerra, uno de sus más famosos tiene un título interesante, se llama El Estado, la guerra y el estado de la guerra, The War, the State, War and the State of War. Él ha calculado que la gran mayoría de los conflictos violentos actuales son guerras civiles y que su causa más frecuente es la debilidad o corrupción o quiebra o inexistencia del Estado. La ausencia del Estado legítimo abre la puerta a una violencia que no es la guerra entre Estados, sino la de una criminalidad anárquica organizada, de la cual el terrorismo es solo un capítulo. Es el más visible, es el que temen más los estados, pero es mucho menos mortífero que el otro. No solamente esa violencia no respeta a la población civil, sino la toma explícitamente como blanco, bandidos o paramilitares, milicianos o sicarios, fanáticos o aventureros, capo de mafia o señor de la guerra, todos humillan,
extorsionan, mutilan, masacran a las poblaciones civiles, sin distinguir sexo y edad. Lo mismo los bebés que las niñas. Estos conflictos, púdicamente llamados de baja intensidad, son más mortíferos y más crueles que la guerra. Korsti habla de guerras de tercer tipo, en las cuales las muertes no son imputables a ningún ejército extranjero. No es necesario multiplicar los ejemplos. En varias regiones del mundo, esa violencia no obedece ni al realismo ni a otras perspectivas tradicionales. Es necesario invocar, y algunas ponencias de ese coloquio tocarán esos temas: economía, agotamiento de recursos, presión demográfica, cambio climático, desastres naturales que pueden contribuir a esos conflictos entre vecinos. Pero los violentos, no encuentro otra palabra, no tienen por objetivo ganar la guerra, que no hay guerra, sino vivir de eso, en una cultura de la violencia que les permite obtener un beneficio personal a partir de sus prácticas criminales y extorsionistas. Gran parte de las guerras contemporáneas se parecen más, pero no es un arcaísmo, es algo muy moderno. Pero me recuerda a la guerra de 100 años en Francia, o la guerra de 30 años, de 1618 a 1648, que desapareció directa o indirectamente, incluyendo las epidemias y las hambrunas, 2/3 partes de la población de Europa Central. El terrorismo internacional, digamos, es un tema demasiado conocido, me brinco las páginas que le dedique, para tocar el tema de las mujeres. Nos van a hablar de las mujeres como agentes de paz, pero quiero hablar de las mujeres como víctimas. ¿Por qué? En todas las guerras, ahí sí regreso a la guerra, pero especialmente en esas guerras de tercer tipo, que para mí no son guerras, ¿por qué se viola siempre a las mujeres? Una historiadora norteamericana acaba de publicar un libro que seguramente va a crear escándalo. Cuando los norteamericanos liberaron Francia, y no pongo liberar entre comillas, realmente liberaron Francia y recuerdo la gratitud de mis padres, pero cuando desembarcaron en Normandía en junio de 1944, los soldados americanos, no todos evidentemente, pero violaron a muchas mujeres en Francia. Y en Alemania en 1945, cuando el Ejército Rojo entra en Berlín, 100.000 mujeres alemanas fueron víctimas de violación sistemática y repetidas durante un mes. Como en Bosnia-Herzegovina ayer, como en Congo, como en nuestro México hoy. Pascal Quignard lo explica de una manera críptica que no me atrevo a entender. Él dice por qué la reproducción social es la sexualidad. Lo puedo entender que uno se reproduce en la mujer del enemigo. Es el caso de los soldados soviéticos que han sufrido atrocidades a manos de los alemanes durante 3 años. Pero la francesa no ha sido violada por el enemigo alemán, ha sido violada por el libertador norteamericano. Chris Hedges, que cito otra vez, periodista de guerra que cubrió la guerra de los Balcanes, en su calidad de corresponsal de guerra, evoca a los paramilitares serbios de Željko Ražnatović, el famoso Arkan, no sé si se acuerdan de él, lo vimos en televisión en esos años 90. La guerra acaba con las antiguas prohibiciones contra violencia, destrucción, asesinato, y surge el derrumbe de las normas sexuales cuando la dominación y la brutalidad pasan a la vida personal. La violación, mutilación, los abusos son las consecuencias naturales de un mundo en el cual reina la violencia, dice Chonu. La guerra de los Balcanes vieron surgir campos de violación, lugares donde las mujeres eran violadas sin cesar por los paramilitares serbios. Torturas, mutilaciones, asesinatos fueron videograbados. Idem en Argentina durante la Guerra Sucia, escribe Chris Hedges. Algo de perspectiva para terminar ahora sí. El psicólogo Steven Pinker, en su libro The Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence in History, él es optimista, piensa que más allá de las apariencias, la especie humana está perdiendo su gusto por la violencia y da argumentos estadísticos. Yo le he dado la razón hasta hace poco en México, porque efectivamente entre 1962, cuando yo llego a México, y 2002, la tasa de homicidios en México bajó de una manera impresionante. Después volvió a repuntar, de tal manera que si presento la tesis de Pinker, les doy un ejemplo. En Oxford, ciudad de Oxford, siglo XIV, 200 homicidios por 100.000 habitantes. En Londres, 2001, 1 homicidio por 100.000 habitantes. Bueno, eso es cierto para la Europa occidental en general, pero no para el mundo entero. Para Bárbara Ehrenreich,
su libro Ritos de Sangre, Rituales de Sangre, ha sido traducido del inglés. Ella combina una hipótesis antropológica global. La violencia humana persistente repite el paso del hombre, de su antiguo estatuto de presa al depredador. Un amigo biólogo me decía, es que no nos damos cuenta, todavía seguimos corriendo en la sabana para escapar del león y para matar al venado, como hace 150.000 años. Bueno, es posiblemente un avatar de la teoría de Joseph de Maistre. En el séptimo diálogo de las veladas de San Petersburgo se pregunta por qué el hombre, cito, al primer redoble de tambor está listo para despojar ese carácter sagrado que es el amor al prójimo, para ir sin resistencia, muchas veces hasta con alegría, a hacer pedazos a su hermano que nunca lo ofendió, que a su vez marcha para hacerle sufrir la misma suerte si le puede. El deseo de matar y morir no puede ser ignorado por enigmático que sea. Para James Hillman, que escribió un libro también desgarrador que se llama Un terrible amor por la guerra, traducido por Sexto Piso, no existe una solución práctica porque no es un problema para la mente práctica, más adecuada a la conducción de la guerra que su eliminación o conclusión. Pertenece a muchas almas como una verdad arquetípica del cosmos, es un logro humano, un horror inhumano y un amor que ningún otro amor ha logrado superar. Entonces, estaremos viviendo en Occidente, y México es parte del extremo occidente, pero México hoy en día está sumido en la consternación y la perplejidad. Entonces, puede que México no comparte esa gran ilusión de Europa y Estados Unidos y Canadá, a saber que es el adiós a las armas, como la famosa novela. Una apuesta a la razón que piensa que se acabó la época en que desde Esparta hasta la Europa de la primera mitad del siglo XX se repetía que dulce et corum est pro patria mori. Yo canté en primaria con mis compañeros, morir por la patria es una suerte digna de envidia, la suerte de los héroes es la suerte más hermosa. Mis hijos ya no cantaron esa canción y mis nietos menos. Desapareció el servicio militar universal en Europa. Los europeos y los estadounidenses y canadienses creen que todos los pueblos, todos los gobiernos comparten esa racionalidad. Aprendieron la lección que la guerra no vale la pena, que la relación costo-beneficio es disuasiva. Me temo que les falte el sentido de la historia y de lo trágico. El fin de la historia no se escapará siempre, pero la paz perpetua también. La guerra no es solo un enfrentamiento físico entre fuerzas hostiles, tiene también una significación metafísica. Jamás habrá política sin conflicto, sin violencia, y de todos modos el problema del mal rebasa las capacidades de la actividad política. Ni la paz es el bien absoluto en sí, ni la guerra es el mal absoluto en sí. La una es relativa a la otra. Eso sí, el mal absoluto es la violencia pura y sin reglas. Muchas gracias.